Bueno, pues yo les voy a presentar este tema, que es una presentación del tema de la unidad número 3 y es el formado mecánico, forjado, prensado, estirado, cizallado, doblado, extrusión, embutido y troquelado. Bueno, como hemos visto los temas que pudimos investigar, se los mostraré a continuación, sobre los que les mencioné. El formado mecánico. El formado mecánico es un proceso de fabricación que se utiliza para dar forma a los metales mediante mediante la aplicación de fuerza mecánica. Este proceso se realiza mediante la deformación plástica del material, lo que significa que el material se deforma permanentemente sin romperse. El formado mecánico se puede utilizar de varias formas, como la laminación, la extrusión y la estampación. Cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajas y desventajas y se utiliza en diferentes situaciones según las necesidades del proyecto. En el forjado, sigue el forjado, que el forjado es un proceso de fabricación que se utiliza para dar formas a los metales mediante la fabricación de calor y presión. Durante el proceso de forjado, el metal se calienta hasta que está lo suficientemente blando para ser moldeado y luego se aplica presión para darle forma deseada. El forjado se utiliza comúnmente para crear piezas de mecánica, de maquinaria, de empresas, herramientas y otros componentes que requieren una alta resistencia y durabilidad, debido a que el metal se moldea mientras aún está caliente. El proceso de forjado también puede mejorar la resistencia y la dureza del metal. Claro, también para saber la resistencia del metal hay varias máquinas con las que nos puede decir la resistencia. El forjado se me hace un tema muy interesante porque cómo puede ser que mediante el calor y pues obviamente por mediante golpes podamos moldear, por así decirlo, moldear o darle una nueva forma a un metal y así tener un objetivo claro para esa pieza. Sería después el prensado. El prensado es un proceso también de fabricación que se utiliza para dar forma a los metales mediante la aplicación de presión. Pues, también no es lo mismo ahora, pero este también está interesante porque es algo que una máquina que prensa la pieza para así dar una forma o que quieras con las finalidades de que ocupes la pieza. Durante el proceso de prensado, el metal se coloca entre dos moldes, como un ajuste de banco, y se aplica presión para darle la forma deseada. El prensado se utiliza comúnmente para crear piezas de metal con formas complejas o detalles finos. El proceso de prensado también puede mejorar la resistencia y la dureza del material, ya que la presión aplicada durante el proceso puede comprimir los granos del metal y hacerlo más denso. Si ocupas una si necesitas de una pieza que esté más corta o menos ancha, o también más ancha, ¿verdad? Puedes ocurrir al prensado, que es también muy eficiente. Pues también podría ser el prensado por golpes, ¡pam! Por golpes de martillo, de alguna maquinaria menos o más común, por así decirlo. Pero el prensado es algo con una máquina muy grande que necesita presión para poder así darle una forma a la pieza que deseas. El estirado. El estirado también, como recordarlo, es un proceso de fabricación que se utiliza para crear alambres y barras de metal con diámetros muy pequeños. Durante el proceso de estirado, el metal se estira a través de una matriz con una sección transversal más pequeña, lo que reduce su diámetro y aumenta su longitud. El estirado se utiliza comúnmente para crear alambres y barras de metal para su uso de construcción, la electrónica y otras aplicaciones. Debido a que el proceso de estirado hace que el metal sea más denso y más uniforme, las piezas creadas mediante este proceso tienen una mayor resistencia duradera. Como lo vimos en los anteriores procesos, estos tienden a mejorar su resistencia, ya que se les someten a las pruebas de resistencia para así ver cuánta resistencia y aumenta su resistencia. Este se les tira para crear, pues, barras.
barras no para crear, sino se estiran las barras de metal con diámetros y crear alambres, que usualmente se usan en la construcción, como vimos, en la electrónica y también en otras aplicaciones. Así que el metal sea más denso y tenga una mejor forma. El cizallado y el doblado. El cizallado es un proceso de fabricación que se utiliza para cortar piezas de metal en formas específicas. Durante el proceso de cizallado, la pieza de metal se coloca en una máquina de corte y se corta mediante la aplicación de una fuerza de corte. Y el doblado es un proceso de fabricación que se utiliza para crear piezas de metal con ángulos específicos. Durante el proceso de doblado, la pieza de metal se coloca en una máquina de doblado y se dobla mediante la aplicación de una fuerza de doblado. Tanto el cizallado como el doblado se utilizan comúnmente en la fabricación de piezas de metal. Así, estas tienden a asimilarse que se utilizan comúnmente para la construcción, para la electrónica, como vimos, y otras aplicaciones. Estos procesos permiten la creación de piezas precisas, más uniformes, más consistentes, con formas y ángulos específicos. La extrusión, embutido y troquelado. La extrusión, este es un poquito más, pues no es más complejo, ¿verdad? Pero es un proceso de fabricación que se utiliza para crear piezas de metal con formas específicas y largas. Durante el proceso de extrusión, el metal se empuja a través de una matriz con una sección transversal específica, lo que crea una pieza con la misma sección transversal. El embutido es un proceso de fabricación que se utiliza para crear piezas de metal, así casi, con formas cóncavas o convexas. En esto se diferencia. Durante el proceso de embutido, una pieza de metal plana se coloca en una matriz y se empuja hacia abajo para crear una forma cóncava, perdón, y convexa. El troquelado es un proceso de fabricación que se utiliza para crear piezas de metal con formas específicas y detalladas. Durante el proceso de troquelado, una pieza de metal se coloca en una máquina de troquelado y se corta mediante la aplicación de una fuerza de corte. Esta va cortando el metal, la pieza, para tener las que desees. La extrusión, el embutido, tanto como el troquelado, se utilizan comúnmente en la fabricación de piezas de metal para construcción, la electrónica y otras aplicaciones. Estos procesos permiten la creación de piezas nuevas, precisas y consistentes para así darle formas detalladas a los procesos. Pues como vimos, estos son algunos de los procesos de fabricación que están incluidas en una empresa, que están incluidas en un proceso, para así tener un objetivo más claro y tener, pues así decirle, una finalidad a las piezas.